va, señor Licha? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí estamos, muy bien. Con varias recomendaciones, por suerte, de producción local. Bien. ¿Sí? No a través del Inca, sino financiamiento privado, lamentablemente. Pero bueno, llegó la segunda temporada de División Palermo. ¿Sí? Qué a manera de Netflix. reírse. Muy divertido, la verdad que es el símbolo de que la comedia puede funcionar y muy bien. Repasamos brevemente la primera temporada, que también está en Netflix. ¿Sí? El gran creador, productor y protagonista, no productor, es Santiago Korovsky, ¿sí? Quien nos viene a contar una ficción en la cual él está en la calle simplemente. El primer capítulo es él en la calle intentando organizarse para algo, le roban, entonces viene alguien de la Guardia Urbana, ¿sí? Para que vaya a hacer la denuncia. Y cae mal en una oficina y lo toman para, le están juntando gente para una división de guardia urbana, esto que es no policía porque no tienen armas, pero sí que están en el cuidado de la gente. Esto que vemos como imágenes es la segunda temporada, ahora nosotros brevemente analizamos la primera, y lo que están es tomando personal para una guardia urbana distinta, en donde hay inclusión, ¿sí? En donde entran los discas, ellos en la serie se autollaman los discas. Y entonces le preguntan, ¿vos tenés alguna discapacidad? No, pero soy judío. ¿Sí? Y les viene bien. Y Marcelo Subioto, que es impresionante, que ahí es el jefe de la comisaría, el comisario a cargo, dice, mira la planilla, y dice, no tenemos judíos, entonces vamos a sumar. Eso, que es el inicio, son los primeros 10 minutos de la primera temporada, sintetiza, muy divertido, muy entretenido, de qué va esta propuesta, que la verdad que está bien en el sentido de la comedia absurda, pero que al mismo tiempo mete el tema de la inclusión y mira de reojo, con mucha atención, a aquellos que, tomando la idea de la inclusión, en realidad discriminan más. Sí, claro. Absolutamente. Por eso el chiste interno de que solo los chistes sobre discapacitados lo pueden hacer ellos mismos, ¿no? Claro. No lo dejan a Korovsky hacer esos chistes en la interna de la ficción. Además, la sátira y la ironía de todas estas policías locales Exacto. que todos conocemos. Que no son policías, que son simplemente como acompañantes. Acá en su momento en la Ciudad de La Plata también lo había. Ahora está más exclusivamente todo dentro de control urbano, pero no pueden tener armas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, entonces sirven para juntar la caca de los perros en la plaza, para cruzar a las abuelas y todos esos chistes fáciles. Eso fue la primera temporada, en donde, como no lo esperaba el personaje interpretado por Korovsky, logra avanzar y mucho, descubriendo delincuentes, narcotráfico y qué sé yo. Bueno, en esta segunda temporada, efectivamente, él entra en los servicios de inteligencia. ¿Sí? Y ahí es lo que veíamos hace un rato en las imágenes. Aparece muy bien Fletchner, Alejandra Fletchner, haciendo como una especie de espía muy particular, que también la vimos, bueno, en varias series y películas. Qué gran actriz esa, me encanta. Es muy buena, es muy buena. Interesante. Está Guillermo Orengo, el hombre más grande de barba, que viene siendo el compañero de ella. La Guardia Urbana sigue, ¿sí? Pero a él le piden como un segundo lugar. Mirá, descubrimos, dice el nuevo comisario a cargo, me piden los servicios alguien de esta Guardia Urbana, porque también tienen que entrar discas, como dicen ellos. Y entonces, claro, el que había hecho el descubrimiento y el que había atrapado a los ladrones a los narcotraficantes, era el personaje Korovsky, y entra él. Entonces van a suceder dos situaciones en paralelo: lo que les va pasando en la Guardia Urbana y lo que va pasando en en lo que va él haciendo como servicio de inteligencia, que es tratar de perseguir a un supuesto narcotraficante, acá con Juan Minujín haciendo un papelazo total. Juan Minujín, que mostró toda su faceta, porque hizo desde un canchero fachero hasta un tipo que le gusta el sado, masoquismo. Totalmente. Ese plot twist me encantó. Fue increíble, fue increíble. Eso es hacia el final, no le spoileamos más, pero todo empieza con él siendo el más canchero, dueño de la cafetería más canchera de Palermo. Todo más o menos es sobre la zona de Palermo, que también es como una ironía muy interesante sobre qué es Palermo, digamos, para los palermitanos y para los porteños. Nosotros nada que ver. Y las historias entre ellos. Bueno, supuestamente habría una historia de amor entre el personaje de Pilar Gamboa, que está en silla de ruedas, y el personaje Korovsky, y todos los chistes en relación a cómo estar con alguien en silla de ruedas, que solo lo podés hacer cuando hay el humor acorde.
borde, digamos. Esto me parece que está bien. Lo que logró Korovsky y todo el equipo alrededor es lograr generar una situación de humor entretenida, divertida, en donde los chistes, digamos, tienen su curso, tienen su lugar. Y en ningún momento se siente forzado. No. En ningún momento se parece de que se va de algún límite. Está tan bien hecho en ese sentido el guión. Sí, pero para mí, porque además de todas estas ironías, para mí hay que sumarle la ironía de cómo últimamente se ha tratado la cuestión de las minorías. Sí, porque claro. justamente el judío, Exacto. tenés que cubrir el cupo para... Exacto. Y, Así empieza. Por otro lado, en esta segunda temporada yo escuchaba que todos los personajes incluidos que son personas con discapacidad, creo que lo escuché a Santiago en una entrevista, como que contaba que de golpe le empezó a escribir un montón de gente, se acercó un montón de gente, hicieron casting y los metieron a todos. Digamos. Exacto, es que de hecho hay una situación de más cantidad de personas que tampoco vamos a spoilear, que también está muy bien, en donde son un montón, porque además, bueno, justo es el momento en el cual el gobierno, con muchísima dureza, el gobierno reaccionario de Milei, les está pegando a los discapacitados, digamos, ¿no? Parece adrede, digamos, como preparado. Entonces Korovsky logra de alguna manera darle lugar a ellos y está muy bien. Y de fondo está la ministra de Seguridad. Acá hay una ironía que yo creo que va directo, que no es ironía, sino que es directo sobre Patricia Bullrich. Él en algún momento, Korovsky, hace algunos años atrás, participó de una quema de drogas. Sí, gran video. Un video cuando él no hacía nada de todo esto. Y entonces era la parodia de, literalmente, venía a quemar droga con nosotros. El mensaje decía, venía a quemar droga con nosotros. Y vos decís, bueno, esto es para reírse un rato. Entonces él preguntaba, ¿te puedes llevar algo? O sea, todo esto era real. Y todo detrás Patricia Bullrich. ¿Sí? Bueno, y de hecho acá está también una ironía con las Taser, ¿no? Las pistolas eléctricas, y también qué significa eso. Bueno, la verdad que está muy bien, es para reírse, entretenerse. Hay una reflexión política de fondo, sin lugar a duda. Hay una mirada sobre las discapacidades, sobre qué pensamos nosotros en promedio, quienes no tenemos esas discapacidades, sobre esas personas, y después la sociedad en su conjunto, los medios de comunicación, las políticas en general. Está muy bien, es muy entretenido y demuestra, me parece, que se puede hacer humor inteligente y bien hecho y con, con salida, digamos. Eso demuestra que la producción local está muy bien en ese sentido y me parece que es sumamente reivindicable, porque no es fácil que obtenga espacio este tipo de producciones, ¿sí? Bueno, eso es División Palermo, temporada 1 y 2, que están en Netflix, ¿sí? Muy buena. Muy bien, muy entretenidos. Otra propuesta que renovó, en este caso, las salas de cine, que está en salas de cine por estos días, que además están a mitad de precio entre lunes y miércoles, es una película palestina. Una rareza, una cosa que no suele suceder. El film se llama Gracias por operar con nuestro banco. ¿Sí? Pese a que suena así, no tiene nada que ver con estrictamente un banco, sino que es la historia de dos hermanas en la actualidad en Ramala. Ramala es la capital de Palestina, allí en pleno Medio Oriente, en donde la historia va alrededor de que estas hermanas se enteran que ha fallecido su padre, ¿sí? Y una de ellas quiere lograr heredar lo más rápidamente posible el dinero que tiene en su cuenta bancaria su padre. Porque, digamos, y ahí la película lo que se mete muy rápidamente es en la mirada de cómo tiene el régimen, digamos, la ley del Islam, ¿sí? O sea, además de ser una religión el Islam, también tiene su propia ley, que es la ley religiosa, ¿sí? Entonces, la ley del Islam establece que cuando muere un hombre, quienes lo heredan son sus hijos varones, no sus hijas mujeres. Muy bueno, no me sorprende. ¿Sí? Entonces, a partir de esa situación, la película, poniendo en conflicto la mirada más tradicional, incluso sobre la muerte de un padre, empieza a poner en conflicto a partir de que ellas empiezan a hacer una serie de movidas, de situaciones, para lograr rápidamente heredar esa plata y que no se la lleve su hermano. Hay un hermano varón. Exacto, su hermano varón además vive en los Estados Unidos. Y por ley, a él le corresponde la mitad de la casa y todo el dinero. ¡Qué puta madre! ¿Sí? Eso, que nosotros coincidimos que no nos parece bien, es lo que establece la ley del Islam, ¿sí? No es algo que inventa la película, no es algo que les pase a ellos dos, no es algo que pasa solo en Palestina, ¿sí? Sino que establecido por una ley religiosa, ¿sí? Es muy habitual que en muchos países, no sucede así, por lo menos no entre nosotros, pero en muchos países, durante mucho tiempo, con ley o sin ley, la religión establecía las formas cotidianas de vida, ¿sí? Incluso como si fueran ley.
acá en particular tiene una ley, el Islam, que es una ley religiosa, que establece cómo deben de operar entonces en este tipo de casos y en otros tantos, muchísimos, ¿sí? Y en particular ellas empezarán a tratar de alguna manera de generar, de poder extraer ese dinero del banco y repartírselo entre ellas dos. Esto deviene que durante 24 horas, que es lo que dura el film, que se llama Gracias por operar con nuestro banco, que está en Cinema Paradiso en un solo horario y estará en cartel hoy y mañana, lo estrenó el jueves pasado, pero son películas que a veces quedan poco tiempo en cartel, nos muestra en principio que, como suele suceder desde hace un tiempo a esta parte, comenzamos a conocer cada vez más historias del patriarcado, por un lado, dominando y exterminando muchísimas situaciones en relación a las mujeres y el lugar de la mujer en la sociedad, y mujeres que resisten eso, ¿sí? De distintas maneras, el cine cada vez más nos muestra que como pueden, como se da la situación, en muchos casos en sororidad, digamos, se reúnen mujeres para luchar contra esas formas, en este caso una ley, que son durísimas, que existen cada vez más y que, más allá de los cambios que nosotros podemos ver en nuestro pequeño espacio social, en otros muchísimos lugares del mundo, incluso de nuestro país, no han cambiado. Sí. Entonces, me parece que es interesante en principio ese lugar, ¿no? Este tipo de propuestas de una película palestina la hace más receptiva a ser estrenada que si hubiera sido simplemente un film de reflexión político, más allá que obviamente es reflexionar sobre lo político. Pero esta temática es una temática te corre un poco, que está de referencia hoy en las películas. Lo venimos diciendo desde hace un tiempo, la mayoría de las películas que nosotros vemos desde hace un tiempo tienen como eje central el lugar de la mujer en la sociedad, el conflicto de ser mujer en la sociedad, en el presente, en el pasado, en el futuro, en cualquier sociedad, ¿sí? Me parece que es interesante observar esa situación, ver que eso evidentemente no ha cambiado y que en muchísimas sociedades del mundo empeora. Al mismo tiempo, mientras ellas van tratando de hacer lo que pueden, no hay un solo hombre que se muestre en esta ficción, digamos, generoso con ellas para tratar de ayudarlas. Ellas necesitan, digamos, algún tipo de ayuda que les permita, digamos, justificar esa extracción de dinero, porque el banco les dice, bueno, ellas hacen un cheque y les dicen, bueno, tenemos que comunicarnos con su padre. El padre ha muerto, claro, pero ellas no lo blanquean la situación, porque si lo blanquean, pero nadie se quiere hacer pasar por su padre. No hay un solo hombre que las entienda, que las acompañe, ni uno, ¿sí? Y eso demuestra también una sociedad sumamente conflictiva. Además, el film habla mucho sobre Palestina, una región que nosotros obviamente no conocemos. Sí, eso te iba a decir, me parece como re interesante que ya que Palestina, o sea, viste cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia del cine nacional y cómo refleja nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestros territorios, etcétera, como me parece interesante ver una película sobre Palestina que pinte un poco a la sociedad de Palestina, aunque la temática vaya más vinculada a la cuestión del género y el rol de la mujer. Digo, qué sé yo, conocer Palestina, ¿cómo es Palestina? Recién veía el tráiler y digo, sí. Exacto. No es la dinámica casa, digo, decoración, casita, más o menos la misma. Entonces eso me da intriga. Sí, a mí me parece que este tipo de películas nos llevan a esos lugares. Esto es lo que tiene de interesante. Nosotros probablemente, nosotros tres y la mayoría de los que nos están viendo, nunca jamás conozcamos Ramallah, ¿sí? Más allá de que hay más trabajo de interiores que de exteriores en la peli, que es Gracias por operar con nuestro banco, este film palestino que llegó a las salas de cine de la Ciudad de La Plata y gran parte del país, sí nos da un poco en la idiosincrasia. Obviamente, en el 99% de las situaciones, las mujeres atienden a los hombres en cualquier situación. ¿Sí? Eso es como el ABC, digamos. Y luego los hombres naturalizando que tienen ese lugar y que no tienen por qué cambiarlo, porque así es la ley del Islam, que es la religión que todos comparten en ese momento. Obviamente, además, nosotros podemos reflexionar, bueno, cómo tal vez en otras sociedades de otros lugares del mundo, ahora o antes, esto igual también sucedía en relación... Te vas a Tucumán y el rol de la mujer no te tenés que ir tan lejos. Por eso, te quedás acá en la provincia de Buenos Aires y... Nos abre esos debates, ¿no? En relación a, por ejemplo, esta situación de muerto el padre, quien hereda, digamos,
y uno lo puede empezar a ampliar, a reflexionar en relación a qué expresa eso en otro tipo de situaciones. Claro. Bueno, para mí este tipo de películas tiene eso, de acercarnos a sociedades que naturalmente nosotros no conoceríamos y a reflexionar sobre este tipo de situaciones. Eso es Gracias por operar con nuestro banco, que es un film palestino ambientado en Ramallah en la actualidad, que es la capital de Palestina. En Paradiso. En Cinema Paradiso, en una sola a la noche. a la noche, a las 8 de la noche. ¿Sí? Hoy y mañana las últimas funciones. Y además, sí, comentar que habíamos dicho esta División Palermo, temporada 1 y 2, en Netflix, producción nacional, sin el Inca detrás, con capitales privados, pero con actores y técnicos locales que por suerte logran un laburo, que eso es importantísimo. Me parece que está bueno reivindicarlo, ver que la producción local funciona y funciona muy bien. Ellos nos dicen las plataformas que es lo más visto, ya dijimos que nunca lo podremos comprobar, pero bueno, más allá de eso, me parece que está bueno ver la producción local, ¿no? Escuchar el propio idioma, ver las propias costumbres, reírnos de esas propias costumbres y reflexionar un poco, bueno, a qué nos llevan ese tipo de costumbres también, ¿no? Licha, querido, mil gracias. Sí, un placer, como siempre. Un fenómeno, increíble. Muy buenas las dos recomendaciones. Señores, nos tenemos que tomar el palo. ¿Vos viniste en auto? ¿Qué te importa? Ay, porque tengo que comprar piedritas para la gata y una planta. Sos muy butaquera. O sea, me utilizás solo por el tutú. Qué butaquera. Sos como la Joaquín. Bueno. No me contesta. Perdón, Licha, que tenés que presenciar esto. No me gusta. Los apoyo en todo. Bien. Apoyame a mí, porque por tengo que comprar... por favor. Las piedritas. Nos suben la música como Susana, eso quiere decir que nos vamos. Sí, porque él es así hostil cuando quiere que nos vayamos.